Comuna Docente Podcast. Anuario 2024. Capítulo 2. La educación viene siendo víctima de un ataque constante por parte de los sectores de poder. Este ataque no es casual ni arbitrario. El mundo nos ofrece como valores centrales el hiperindividualismo consumista, la vida orientada al mercado y las relaciones sociales en los términos unidimensionales de la oferta y la demanda. La educación, la salud, el trabajo y hasta la amistad o el amor están siendo colonizados por la lógica mercantil potenciada por el algoritmo. En este contexto, la escuela, que se pretende colectiva, democrática, inclusiva, a partir de una formación científica y laica, con horizonte crítico, es uno de los blancos elegidos por los sectores de poder para horadar sus históricos valores humanistas. Las plataformas y redes sociales han reconfigurado los procesos de subjetivación y, por añadidura, han transformado las formas de habitar, leer y actuar el mundo. La escuela no es ajena a estos cambios, sino que más bien es uno de los últimos bastiones en donde se disputan los sentidos hegemónicos y las perspectivas de transformación. El vaciamiento de contenidos, el abandono material concreto, los programas de reforma permanente de los últimos 30 años han dejado a la escuela en una situación de terapia intensiva. Desde Comuna Docente venimos problematizando de manera sistemática lo que sucede en las aulas de nuestras escuelas, desde una mirada que no descuida los procesos macro. Entendemos a la educación como un vector en donde se cruza lo educativo, lo político, lo sindical y lo económico, y es a partir de estos ejes que abonamos a un diagnóstico de situación desde una mirada propositiva. ¿Qué escuela queremos? ¿Qué escuela necesitamos? ¿Qué sociedad deseamos? Estas preguntas silvanan el proceso de producción de conocimiento y una propuesta pedagógica orientada a la transformación social a favor de las clases populares, con un horizonte ecosocialista, antipatriarcal y antirracista, que reivindica el trabajo con los contenidos disciplinares desde una perspectiva científica y laica, que abona a la producción de conocimiento. En este capítulo de Comuna Docente Podcast, Anuario 2024, el celular en el aula, ¿suma o resta? ¿Es una batalla perdida? ¿Quiénes están detrás del capitalismo de plataforma y su interés en la educación? ¿Quiénes están detrás del capitalismo de plataformas? Nuestros desarrollos parten de la premisa basada en que a los docentes no les tenemos que contar lo que pasa en las escuelas y en las aulas. Por eso consideramos que nuestro aporte tiene que tratar de buscar algunas explicaciones sobre aquello que sucede, es decir, politizar esa vida cotidiana en el aula. Entonces, si queremos encontrar explicaciones estructurales sobre lo que acontece con los algoritmos en la educación, es necesario remitirnos al capitalismo de plataformas. Consideramos que esto es así porque si no parecería que todo se da en abstracto, que las tecnologías nos caen del cielo y nosotros hacemos uso de ellas porque sí. La cuestión está en la aplicación capitalista. Como expresó Marx, el avance tecnológico es un triunfo de la humanidad. Sin embargo, las contradicciones se dan cuando los dueños de estas tecnologías la aplican en términos capitalistas, es decir, en la búsqueda de ganancias. Actualmente, según la revista Forbes, de las 10 personas más ricas del mundo, 7 pertenecen al ámbito del capitalismo de plataformas. Es evidente que los datos se convirtieron en una materia prima que se puede extraer, cristalizarse en ganancia y de esa manera garantizar la acumulación de capital. Las crisis capitalistas se dan cuando los capitales no encuentran salida. Es decir, cuando no hay negocios rentables donde puedan invertir sus ganancias y de esta manera poder hacer crecer la economía con el objetivo de acumular más capital. Es el afán de lucro el que mueve la economía. Las actividades económicas que posibilitaron la salida a la crisis del 2008 fueron el software, el comercio online, las tecnologías financieras y la educación en línea. Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft fueron las principales empresas que más capital acumularon post-crisis del 2008. Estas actividades económicas cuentan con ventajas que la convierten en un negocio rentable. Si bien en un principio pueden encontrarse salarios altos, en el mediano y largo plazo, los mismos tienden a la baja por la competitividad. Y, además, teniendo en cuenta que el nivel de sindicalización y la posibilidad de acordar sueldos mínimos es nula, los ingresos de los trabajadores tienden a la baja. También es una actividad que recoge las mieles de la globalización.
haciendo que una empresa multinacional pueda hacer uso de mano de obra calificada formada en otro país, donde no existen derechos laborales. Del mismo modo, las oportunidades de monetización y de ingresos por publicidad son una sencilla manera de acumular ganancias. La concentración de la riqueza de los millonarios hace que estos tengan el control de la economía. La pandemia aceleró este proceso, sobre todo en las actividades del capitalismo de plataforma, donde los 10 más ricos del mundo duplicaron su riqueza en un año. El problema de la desigualdad es que los ricos controlan los recursos de lo que nosotros necesitamos para vivir. Si queremos ser extremistas, podríamos empezar a pensar que esta dinámica de acumulación capitalista funciona como una especie de extractivismo de datos. Son estos el insumo material fundamental que le da sustento a la riqueza de estos multimillonarios. El escaneo de ojos, financiado por empresas de este tipo, es un ejemplo de este extremo donde las tecnologías podrían llegar a predecir la conducta de las personas. La utilización de las redes sociales, los discursos de odio que allí se masifican con facilidad y la enorme cantidad de información falsa que atenta contra el pensamiento crítico y la construcción del conocimiento científico son las formas con las que este tipo de capitalismo se inserta en la educación y el sistema educativo. En este sentido, creemos que es preciso situarse desde el pensamiento reflexivo y comprender que no es casualidad que haya presiones por incorporar la tecnología en los procesos educativos. Sin embargo, retomando lo que dijimos al principio, el problema no es la tecnología, sino su aplicación capitalista. Si la quieren introducir en la educación es porque quieren acumular más ganancias. No hay que perder de vista que el proceso de tecnologización de la educación se da en el marco de fuertes denuncias contra las funciones que históricamente ha cumplido la escuela: enseñar a leer y escribir. Es preciso comenzar a analizar esta contradicción. Y si la crisis educativa se explica justamente por ceder a las constantes presiones del mundo externo, sobre todo de las empresas, y si empezamos a concebir a la escuela como un espacio contracultural en un mundo tecnologizado, el capitalismo todo lo que toca primero lo convierte en mercancía. Luego de mercantilizarlo y, una vez que no da más ganancia, lo destruye. ¿El celular en el aula suma o resta? Seguimos reflexionando sobre los problemas que tenemos en el aula para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, el pensamiento crítico y el reflejo de esto en el estado de la educación a pesar del esfuerzo cotidiano de las y los docentes. Todo puede ser peor si vemos lo que pasa en las aulas, en tiempos donde impera el imperialismo de plataformas, las apps y el uso omnipresente en donde se nos presentan el celular. Ya estábamos con las defensas altas tratando de evitar el copia y pega de las búsquedas en internet, los puenteos a los textos entregados para googlear, respuestas que no se internalizan ni se terminan de comprender. Y entonces llegó el ChatGPT y la IA. La tecnología en el aula puede sumar un montón, pero ¿es posible que en los últimos tiempos veamos que resta más de lo que suma? Tratando de buscar respuestas y de entender lo que está pasando sobre prácticas en las que nosotros mismos no estamos excluidos, nos pusimos a leer y a buscar las clases magistrales del filósofo, epistemólogo y doctor en psicología Miguel Benazayat, quien desde hace años investiga estos fenómenos. La colonización de nuestro campo biológico. Miguel dice que la máquina coloniza a lo que llamé campo biológico. Cuando lo hace, empobrece la capacidad de comprensión. Porque en realidad, la comprensión es un fenómeno corporal. Es con el cuerpo que se comprende, mientras la máquina maneja información. Nosotros sabemos que en neurofisiología, para aprender, comprender no es lo mismo que estar informado. Comprender siempre es una experiencia corporal de cuerpos situados entre cuerpos. O sea, que hay que moverse. Hay que experimentar para comprender. La maquinita te informa solamente. Captura una parte de las redes neuronales. Y encima, no hace actuar el cerebro de manera integrada. Cuando uno está en relación de feedback con la máquina, captura algunas neuronas. Pero no captura el cerebro en su conjunto. En una entrevista del periodista Alejandro Berkovich, dice: por la continuidad con los aparatos digitales, investigué para comprender las modificaciones fisiológicas y anatómicas cerebrales, o sea, no psicológicas. Por supuesto que esto tiene incidencia psicológica, pero lo que yo quise comprender y lo que laburo es cómo modifica el cerebro, los circuitos neuronales, la promiscuidad
de usar celulares. Allí nos explica que los celulares y todo lo que sea tecnología digital ya alteraron las funciones del cerebro. El accionar de este fue reemplazado por un mecanismo muy común del cerebro de todos los mamíferos que se llama la delegación de funciones. Cuando yo delego una función no me ocupo más y esa parte del cerebro liberada, mucho tiempo después, conoce otro mecanismo, que es el reciclaje. Se ocupa de otra cosa. En el mismo reportaje, Benazeyat dice: lo que pasa con la delegación de funciones cerebrales, pero también culturales y sociales, hacia las máquinas digitales, es que la rapidez del fenómeno no da tiempo para que haya ese reciclaje. Y nos comparte un ejemplo muy claro. Hicieron un estudio con un grupo de nuevos choferes de taxi en Londres y otro en París. Empezaron los de París a manejar con GPS y los de Londres no. Al cabo de 3 años, todos los choferes de París tenían los núcleos subcorticales que cartografían el tiempo y el espacio atrofiados. Estos núcleos no sirven solamente para saber dónde está la derecha o la izquierda. Hay que saber que esos núcleos permiten, al estilo Bacchiano, moverse en lugares en que el individuo no conoce y así ubicarse. Dicha atrofia era a niveles diferentes, pero el mecanismo es ese. Si yo delego la función de ubicarme en el GPS, lo que yo delegué no lo hago más. Por esta razón, hoy hay una delegación masiva de nuestras funciones en lo tecnológico, en lo digital, sin que haya ese tiempo para el reciclaje. Entonces hay un debilitamiento de la potencia cerebral. Miguel trabajó mucho tiempo en lo que se llama el implante coclear, específicamente en el plan de cocleares intrusivo, para comprender qué estaba pasando con los cerebros cuando son estimulados artificialmente. Entonces trabajamos con el celular y el GPS. Trabajamos para ver qué modificaciones fisiológicas y anatómicas están ocurriendo. Quise comprender ese tipo de cosas porque efectivamente las modificaciones que estamos viviendo hoy en día son enormes. Plantea que estamos en medio de la última de las 3 grandes revoluciones o rupturas que marcaron la evolución de nuestra especie, la ruptura digital, que es precedida por la de la lengua y la escritura. A diferencia de las anteriores rupturas, con la ruptura digital, lo que nosotros tenemos son más datos. Los humanos recibieron más o menos el 90% de la información de manera indirecta, que se las facilita una máquina, el celular, y no pasan por la experiencia internalizadora del cuerpo. Para Miguel, la diferencia entre estar informado y comprender es el cuerpo. El cuerpo comprende, los cuerpos comprenden. Las máquinas y las conciencias son informadas por los cuerpos, pero los cuerpos comprenden. Lo quiero todo ya. Hay un interesante video de Seguimos Educando que se encuentra en el canal Encuentro que trata el consumo de los celulares y su dependencia. Como una adicción en lo que se impone lo nuevo como lo mejor y verdadero, como el único lugar donde estar, porque si no, no existo. Y donde toda la información está en la palma de mi mano, de forma inmediata y puedo obtener la respuesta sobre lo real del mundo y lo falso. Y todo aparece con solo tocar una tecla o el touch del dedo sobre la pantalla. El problema, nos dice Miguel, es que hay tiempos que nuestra sociedad no puede comprender, que son los tiempos de los procesos. Estos tiempos de los procesos van a esculpir tu cuerpo, tu mente, te va a hacer actuar de cierta manera. Con mis compañeros trabajamos mucho sobre lo que se llama la pedagogía de competencia. Es la pedagogía neoliberal que dice que los chicos no hay que instruirlo, hay que darles competencias útiles y sacarles las competencias inútiles. Es la concepción del ser humano computadora, el cerebro computadora. Cuando vos pones plantas transgénicas, lo que estás haciendo es eso, apurar un proceso, porque uno de los principios transgénicos es modificar los tiempos de la planta, modificar los tiempos del ecosistema. Lo que se está perdiendo es justamente todas las dimensiones múltiples y complejas de la temporalidad, de lo vivo, de la complejidad. Lacan, 1975, decía, no hay progreso. Lo que se gana de un lado se pierde del otro. Como no sabemos lo que perdimos, creemos que ganamos. ¿No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos? Pareciera que los docentes nos estamos dando cuenta que se están perdiendo cosas en el camino, en la práctica de los procesos de enseñanza y el aprendizaje. Lo vemos en el vaciamiento de los contenidos y como resultado
el debilitamiento del conocimiento. Es evidente que el futuro llegó hace rato, y esto no se puede parar. No se trata de ser como los ludditas del principio del siglo XIX. No tenemos que destruir la máquina o ser tecnófobos. Se trata de colonizar la máquina para que obedezca a nuestros tiempos. El algoritmo en la educación. Información versus formación. Adicción al celular. La nomofobia. Primero lo primero. La adicción al celular está generalizada a esta altura del siglo XXI. Y los docentes mismos no podemos escapar de ella. La nomofobia es la adicción y el comportamiento compulsivo, problemático, en relación al uso excesivo y descontrolado del teléfono celular. Y es en la escuela, en nuestro ámbito de trabajo, en donde estamos en medio de una lucha muy desigual. Es una pelea para lograr la atención de nuestros alumnos y alumnas, quienes tienen en sus manos un mundo lleno de estímulos multimedia, que ante cada like engorda los algoritmos que les y nos producen una satisfacción momentánea garantizada. Alguien dice por ahí, desconociendo lo que está sucediendo en profundidad, que el problema es que los docentes no tienen imaginación ni creatividad y no logran que sus clases sean creativas para enganchar a sus alumnos. Pero el problema excede a los docentes. En una escuela de La Matanza, provincia de Buenos Aires, la profesora forma 5 grupos, reparte libros y una actividad áulica, que parte de la lectura comprensiva de un tema para que el grupo debata. Una consigna y una pregunta para responder. En uno de los grupos, un alumno propone no leer el texto y buscar la pregunta en ChatGPT. La respuesta llega en segundos. Está mal, pero no tan mal, teniendo en cuenta que no hay ninguna referencia al texto repartido buscado por la profesora para desarrollar un concepto en especial. A esto se suma que no se leyó, ni hubo debate, ni reflexión. El grupo termina antes que el resto. ¿Qué pasó ahí? El profesor de filosofía en la educación pública secundaria de Uruguay, Alexis Capobianco, escribió que un fetiche es un objeto en el cual los seres humanos proyectan cualidades y poderes que no son propios de ese objeto, al cual se le atribuyen cualidades que son específicamente humanas, pero que no son reconocidas como tales, sino que se las considera muchas veces sobrenaturales, divinas o diabólicas. En la actualidad, la tecnología, especialmente la relacionada a los algoritmos y a la IA, es el fetiche por excelencia. Capobianco nos dice que asistimos a los tiempos del fetichismo tecnológico educativo. Las TICs vendrían a ser la solución final a los problemas y males de la educación. No más alumnos aburridos y desmotivados por culpa de un docente tradicional. En cambio, solo habrá docentes guías y facilitadores o motivadores que no se interpongan con la relación principal del alumno y la máquina. Las TIC serían algo así como la panacea universal que remediará todos los males que padece la educación y que nos permitirá por fin una educación sin esfuerzo y sin frustración, en el marco de un mundo sin dolores ni padecimientos. Lo planteamos ya en una nota anterior. No se trata de rechazar las nuevas tecnologías, ni que se use como apoyo en algunos casos específicos en el aula. El problema es fetichizar su rol en los procesos de enseñanza-aprendizaje y no ver qué cosas perdemos en el camino cuando le damos ese lugar tan predominante. Del gambito a la lectura profunda resulta un razonamiento superficial. En el copia y pega no hay creación, ni razonamiento, ni reflexión, ni un conocimiento construido que pueda servir de base para otro más sólido y duradero. Información no es formación. Es
es muy común escuchar que no es necesario que el docente transmita conocimientos si la información ya está disponible en la web al alcance de un clic. Para los que tenemos la responsabilidad de instruir y formar a nuestros alumnos, la cuestión de Internet no es un tema menor, ya que la web no es neutral. La peor actitud de un docente es abandonar a nuestros alumnos frente a los intereses de las GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Estas empresas están desarrollando una nueva fase del capitalismo de plataformas, vendiendo un servicio a las grandes empresas, en donde los datos de los usuarios son la nueva mercancía. Pero no solo las usan para vender, los están usando para sustituir la necesaria e indispensable operación de pensamiento crítico, de reflexión y razonamiento humano, que nos diferencia del resto de las especies y de las máquinas. El periodista especializado en tecnología, Nicholas Carr, cita en su nota a Marshall McLuhan, quien plantea: los medios no son solo canales pasivos por los que circula la información, sino que, al tiempo que proveen del material para el pensamiento, también modifican nuestra forma de pensar. Marianne Wolf, psicóloga de la Universidad de Tufts y autora de Cómo aprendernos a leer, dice que estamos dejando de leer a la manera tradicional. Se está debilitando nuestra capacidad para realizar el tipo de lectura profunda. Cuando leemos online, tendemos a convertirnos en meros decodificadores de información. Nuestra capacidad para interpretar textos, para desarrollar las ricas conexiones mentales propiciadas por una lectura profunda y sin distracciones, se ve totalmente desalentada. Si bien Internet brinda solo información superficial a nuestros alumnos, quienes se van acostumbrando a leer textos cortos, resúmenes, reseñas y no libros, al decir de Wolf, necesitamos enseñar a nuestra mente cómo hacemos para traducir los caracteres simbólicos que vemos al lenguaje que comprendemos, y los medios y tecnologías que utilizamos en la práctica y el aprendizaje del arte de la lectura tienen un papel sumamente importante en la forma que adoptan los circuitos neuronales de nuestro cerebro. El historiador y escritor Yuval Noah Harari, autor del libro Nexus, una historia de la inteligencia artificial, desde la edad de piedra hasta nuestros días, alerta sobre los peligros de la IA, ya que la ideología semioficial plantea que en la era de la informática e Internet, a más información, más conocimiento. Esa falacia estaría confundiendo información con verdad. La mayor parte de la información que existe en la web es basura, no es verdad. Es muy fácil crear y diseminar información falsa. En cambio, la verdad es costosa, requiere tiempo, dinero y esfuerzo. La mayoría de los docentes estamos viendo cómo cada día que pasa perdemos la capacidad de incidir en la formación de nuestros alumnos y en el rol colectivo de la construcción del conocimiento. El fetichismo tecnológico entrega ese rol al capitalismo del algoritmo, de las plataformas, de las empresas. Desnudar esta política, resistir y usar las tecnologías para una pedagogía del pensamiento crítico es la tarea del día, antes de que sea tarde. El celular en el aula. ¿Batalla perdida? El pasado 28 de octubre, la Maestría y Especialización en Educación, Lenguaje y Medios de la Escuela de Humanidades de la UNSAM, en la provincia de Buenos Aires, organizó el conversatorio ¿El celular en el aula? El debate llegó a la academia, lo que es una muestra de la importancia del problema que está estallando en las aulas de casi todos los establecimientos educativos. El centro de los expositores fue criticar la medida implementada por el Ministerio de Educación de Cava, en donde se regula en la escuela primaria y en la secundaria el uso del celular. En las escuelas primarias y jardines queda bajo responsabilidad de las familias que sus chicos lleven celulares, pero no podrán usarlos durante las clases y los recreos.
En el secundario, los teléfonos deberán estar guardados durante las horas de clase, excepto en las actividades pedagógicas planificadas. El discurso del atraso tecnológico. El primer problema que plantean los especialistas es que las instituciones educativas son obsoletas y que tienen que actualizarse, lo que es igual a aceptar la educación digital y tecnológica como viene. Ya está, contra eso no se puede hacer nada, y decir lo opuesto es defender la escuela tradicional o ser tecnofóbicos. El problema es que el celular en el aula está empezando a ser en gran medida una traba absoluta para la construcción del saber y del conocimiento. Sobre la premisa de que la inclusión digital es un derecho, una de las expositoras planteó que hay que terminar con medidas antidemocráticas en las escuelas y que por qué no se les había consultado a los alumnos si hay que prohibir o no el celular. La demagogia de una parte de los formadores de docentes, en este caso, es mayúscula. Ya está totalmente comprobado que en el conjunto de la sociedad existe la nomofobia, es decir, la adicción al teléfono celular. Esto está peligrosamente avanzado en las edades de desarrollo, en donde se forma la psiquis y el intelecto en primaria y secundaria. Creemos que no deberíamos consultar a los niños, adolescentes y jóvenes si tienen que estar mirando la pantalla del celular en forma permanente en el aula, cuando el profesor explica un tema, cuando se copia un esquema en la pizarra, cuando se hace una actividad individual o grupal. Sencillamente, porque ya están atrapados y no pueden ver las consecuencias de tal dependencia. Otro tema es cuando el profesor utiliza el celular como parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Todos los docentes lo hacemos. En este caso, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del celular como elemento de distracción, imposible de igualar por ningún ser humano, por las sensaciones neuronales de satisfacción que logra producir en los cerebros de nuestros alumnos y alumnas. Quienes quieren ver todo rápido, leer corto mientras juegan, nada de lo que los haga pensar mucho y los estrese. Lo quiero todo y ya. La educación es otra cosa. Puede ser divertida, pero no siempre. Hay que darse tiempo para leer, comprender, reflexionar, y muchas veces eso se logra solo con mucho esfuerzo y prestando atención, mucha atención, cuando son problemas complejos. Porque la construcción del conocimiento se da con otros, en forma colectiva, socializando pensamientos, saliendo de la cápsula individual y la dependencia con el celular. ¿La familia debe tener la última palabra? En el citado conversatorio se escuchó decir a una expositora que la escuela no le compra el celular al alumno, se lo compra a la familia. Y si ésta decide que vaya con el aparato a la escuela, no podemos hacer nada. Acá se mezclan dos problemas. Uno es, si vamos a defender a la escuela como un espacio de suspensión, de libertad intelectual y de búsqueda y construcción del conocimiento, blindada en la medida de las posibilidades que nunca serán absolutas, del poder económico y su lógica empresarial, del poder político y de las influencias místicas, religiosas y familiares, entre otras. Creemos que esto, como mínimo, debiera ser el docente insumiso. 2. Si vamos a delegar la autoridad pedagógica a nuestros alumnos y alumnas, en general, menores. Danny Robert Dufour va a decir que no hay paridad entre el docente y el alumno. No hay simetría. Los adultos no podemos abandonar a los menores en un medio sin autoridad, que nunca es autoritarismo, sin reglas claras ni normas. Si hacemos esto, prima la anomia y la desorientación en el ámbito escolar. La escuela es, en definitiva, el espacio en donde la última generación adulta forma a la nueva y transmite su legado cultural. El docente insumiso que quiere construir un pensamiento crítico lo hace luchando contra las directivas del sistema capitalista, contra sus injustas relaciones de producción y las directivas educativas que les sean funcionales. La negativa de los adultos a asumir su responsabilidad y hacerse cargo de ejercer la autoridad
deja solos a los nuevos sujetos. La negación generacional se ha convertido en un dogma de la posmodernidad, lo cual, plantea Duport, impide literalmente el funcionamiento del sistema educativo. ¿Tecnofobia? No. ¿Alerta? Sí. Ya en números anteriores de nuestra revista, aclaramos que no pretendemos detener una revolución tecnológica que está en curso y avanza a paso redoblado. Nos permitimos con muchos otros y otras cuestionar las bondades de estos cambios acelerados en nuestras costumbres y usos y reflexionar sobre qué cosas estamos perdiendo. Y, por sobre todas las cosas, todos nuestros sentidos dentro del aula alertamos sobre lo que vemos. Nuestros alumnos y alumnas están cada vez más esclavizados y omnibulados con los celulares, y no hay forma, si no es después de una desgastante tarea, que podamos impartir nuevos conocimientos, construir diálogos en base a una relación transparente, sin intermediarios ni máquinas. Es un grito desesperado el que estamos dando. Recapacitemos antes de que sea muy tarde. Esto fue Como una Docente Podcast, capítulo 2. Todas las notas están en nuestra revista, que puedes conseguir siguiendo nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook.